Checo Pérez llama pendejo a Franco Colapinto tras la carrera de Austin, Texas. Quédate hasta el final para ver la inesperada reacción de Colapinto. Después del Gran Premio de Austin, Texas, el mundo de la Fórmula 1 se vio envuelto en un inesperado altercado que rápidamente ocupó los titulares de los medios y el debate entre los fanáticos del automovilismo. El escenario era el prestigioso Circuito de las Américas, una pista desafiante conocida por su combinación de rectas rápidas y curvas técnicas. Lo que en principio parecía una jornada más de competencia y destreza en el manejo de los monoplazas, se transformó en un intenso cruce de declaraciones y tensiones entre dos pilotos de generaciones y trayectorias muy diferentes. Sergio Checo Pérez, el experimentado piloto mexicano de Red Bull, y Franco Colapinto, un joven piloto argentino que estaba haciendo una de sus primeras apariciones en la parrilla de Fórmula 1, pilotando para un equipo de media tabla. Suscríbete solo si amas a los pilotos hispanohablantes. El incidente que detonó esta controversia ocurrió en la vuelta 35 de la carrera, en un momento crucial tanto para la estrategia como para la posición en pista. Pérez, quien venía protagonizando una carrera sólida, se encontraba en plena lucha por mantener su puesto en la zona de puntos, defendiendo con determinación su posición de cara a los competidores que venían por detrás. Colapinto, por su parte, estaba teniendo un día inspirado, logrando extraer el máximo potencial de su monoplaza a pesar de las limitaciones que se esperaban para un equipo que no se encontraba en la parte alta de la parrilla. El joven argentino estaba demostrando un ritmo sorprendente para ser su debutante temporada, lo que ya había llamado la atención de comentaristas y expertos. Su valentía al volante y su capacidad para exprimir cada centímetro de la pista lo habían mantenido dentro de la pelea por posiciones importantes, y no parecía dispuesto a ceder terreno ante ningún piloto, ni siquiera ante alguien con la experiencia y la trayectoria de Pérez. La clave de la tensión entre ambos se dio en la curva 12 del circuito, una sección especialmente compleja de la pista. Esta curva, caracterizada por ser una de las zonas más propicias para los adelantamientos, también es famosa por su alto riesgo. Es un lugar donde cualquier error, por mínimo que sea, puede desembocar en un incidente grave, con consecuencias tanto para los pilotos como para sus respectivos equipos. Colapinto, consciente de que sus oportunidades para avanzar eran limitadas, decidió que era el momento adecuado para arriesgarse y buscar el adelantamiento sobre Pérez. En un movimiento lleno de audacia, el joven piloto argentino lanzó su monoplaza hacia el interior de la curva en un intento por aprovechar una pequeña brecha que, a su juicio, podría darle la ventaja. Su maniobra, si bien era extremadamente arriesgada, era también un reflejo de su ambición por sobresalir en una categoría tan exigente como la Fórmula 1. Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir casi de inmediato. El cálculo de Colapinto resultó ser incorrecto, y la ventana que creyó haber encontrado se cerró más rápido de lo esperado. Aunque en un primer momento parecía que tenía el espacio suficiente para ejecutar el adelantamiento, no logró tener en cuenta la velocidad y posición exacta de Pérez. El mexicano, que estaba defendiendo su posición con la maestría que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, se vio sorprendido por la maniobra de Colapinto y tuvo que reaccionar con rapidez para evitar una colisión. Pérez, que en ese momento estaba enfocado en mantener su línea de carrera, fue obligado a desviarse ligeramente de la trazada ideal para evitar el contacto entre ambos coches. Aunque la acción fue rápida y no resultó en un choque, la maniobra estuvo peligrosamente cerca de terminar en un incidente que podría haber comprometido seriamente el resultado de la carrera para ambos pilotos. Suscríbete si amas a Colapinto. El desvío de Pérez de su trazada tuvo consecuencias inmediatas. Al abandonar la línea óptima, el mexicano perdió un par de segundos cruciales, un tiempo que, en el competitivo mundo de la Fórmula 1, puede marcar la diferencia entre avanzar posiciones o quedar relegado. El impacto de la maniobra fue evidente en el rendimiento de Pérez durante las siguientes vueltas, donde quedó claro que el incidente había alterado el ritmo que venía sosteniendo hasta ese momento. Lo que sucedió después de la carrera fue tan explosivo como el propio incidente en pista. Al finalizar la competencia, ambos pilotos se dirigieron a la zona de boxes, donde se encontraron frente a frente. Lo que comenzó como un intercambio de miradas tensas rápidamente escaló en una confrontación verbal. Pérez, visiblemente frustrado, cuestionaba la maniobra de Colapinto, acusándolo de haber sido imprudente y de haber puesto en riesgo la integridad de ambos en una situación innecesaria. Colapinto, por su parte, no se quedó callado, defendiendo su acción y argumentando que había visto una oportunidad legítima de adelantamiento y que, en su opinión, Pérez había reaccionado de manera exagerada. El intercambio de palabras se intensificó, y aunque los miembros de ambos equipos intentaron mediar y calmar la situación, los ánimos estaban claramente encendidos. En medio de la discusión, las cámaras y micrófonos de los medios captaron gran parte de la acalorada conversación, lo que inmediatamente desató una ola de comentarios en redes sociales.
Los aficionados y expertos se dividieron en sus opiniones sobre lo ocurrido. Algunos defendían a Colapinto, señalando que su maniobra era la muestra de un piloto joven y hambriento de éxito, mientras que otros apoyaban a Pérez, resaltando su experiencia y destacando que había sido capaz de evitar un accidente que podría haber sido devastador. Los comentarios no se hicieron esperar en las plataformas de redes sociales. Las hashtags con los nombres de ambos pilotos comenzaron a circular, y los foros de discusión se llenaron de debates sobre quién tenía la razón. Algunos analistas deportivos señalaron que este tipo de incidentes son comunes en un deporte tan competitivo, mientras que otros subrayaron que Colapinto debía ser más consciente de los riesgos que conlleva una maniobra como la que intentó. Pero lo que quedó claro, más allá del altercado, es que este incidente podría marcar el comienzo de una nueva rivalidad en la Fórmula 1. Franco Colapinto, con su estilo agresivo y su capacidad para sorprender a pilotos más experimentados, demostró que no está dispuesto a quedarse en las sombras, mientras que Sergio Pérez, con años de experiencia en su haber, dejó claro que no permitirá que su lugar en la parrilla sea fácilmente arrebatado. A medida que avanza la temporada, los ojos estarán puestos en cómo evoluciona la relación entre estos dos pilotos, y si este enfrentamiento será solo el primero de muchos en una saga que podría definir los próximos años de la Fórmula 1. Al cruzar la línea de meta, Sergio Pérez sintió como la frustración y la ira, que había mantenido a raya durante las últimas vueltas, finalmente lo abrumaban. Para alguien como él, un piloto veterano con años de experiencia en la máxima categoría del automovilismo, mantener la calma en situaciones tensas era casi un segundo instinto. Había estado en innumerables batallas rueda a rueda, enfrentando a los mejores pilotos del mundo, y siempre había conseguido mantener su compostura. Pero esta vez era diferente. Había algo en lo que acababa de suceder en la pista que lo había descolocado por completo, algo que lo empujaba más allá de su habitual serenidad. La carrera, hasta ese momento, había sido intensa, como lo suelen ser todas en el circuito de Fórmula 1. Cada curva, cada frenada, cada aceleración, se sentía como una danza milimétricamente calculada entre la habilidad y el riesgo. Pérez había estado luchando por mantenerse en una posición competitiva, consciente de que cada segundo perdido podría significar el fin de sus aspiraciones en el campeonato. En ese contexto, cualquier maniobra imprudente podía tener consecuencias catastróficas, y lo que Colapinto había hecho no había sido solo imprudente. En la mente de Pérez, había sido una insensatez inaceptable. A medida que su monoplaza cruzaba la línea de meta, Pérez sentía como su corazón seguía latiendo con fuerza, no por la emoción de la carrera, sino por la ira que iba en aumento. Mientras conducía lentamente hacia el parque cerrado, su mente revivía la escena una y otra vez. Colapinto, el joven piloto argentino, había intentado una maniobra de adelantamiento que, desde su perspectiva, había sido completamente irresponsable. No era una cuestión de competir duro, sino de poner en peligro la integridad física de ambos. Las reglas no escritas del automovilismo, aquellas que dictan que los pilotos deben competir con respeto y sentido común, parecían haber sido ignoradas por completo. En cuanto Pérez llegó al parque cerrado y apagó el motor de su monoplaza, la realidad lo golpeó con fuerza. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, y su habitual ritual de quitarse los guantes y el casco con calma se vio interrumpido por el torbellino de emociones que lo invadía. A duras penas pudo contenerse mientras se despojaba del casco, y con las manos aún tensas, lo dejó caer en la cabina de su auto. Ya no había vuelta atrás. Estaba decidido a confrontar a Colapinto, a decirle cara a cara lo que pensaba de su maniobra temeraria. Con pasos rápidos y decididos, Pérez se dirigió directamente al garaje del equipo de Colapinto, sin detenerse a hablar con nadie, sin escuchar las felicitaciones o los saludos que habitualmente intercambiaba al final de cada carrera. En su cabeza, todo lo demás había dejado de existir. Solo había una imagen, una meta: Franco Colapinto. Su mirada estaba fija, sus pensamientos consumidos por lo que iba a decirle al joven piloto. Los sonidos del paddock, normalmente vibrantes con el bullicio de los equipos desmontando sus boxes, parecían desvanecerse en un murmullo distante. Los focos, las cámaras y los periodistas que habitualmente seguían cada movimiento de los pilotos ahora no tenían ninguna importancia para él. Cuando finalmente llegó al garaje del equipo de Colapinto, la escena era tranquila, casi engañosamente pacífica. Colapinto acababa de bajar de su monoplaza, aún con la adrenalina de la carrera recorriendo su cuerpo, y se estaba quitando el casco, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Los mecánicos del equipo hablaban entre ellos, revisando los datos y felicitándose por haber terminado la carrera. Ninguno de ellos parecía consciente de que un furioso Sergio Pérez estaba a pocos metros, con la firme intención de confrontar al joven piloto. Pero esa calma estaba a punto de romperse en mil pedazos. Pérez irrumpió en el garaje sin mediar palabra, sin saludar ni hacer contacto visual con nadie más que con Colapinto.
Sus pasos resonaron en el suelo metálico del box, y los mecánicos, al darse cuenta de su presencia, se quedaron paralizados, sintiendo la tensión que emanaba de cada movimiento del mexicano. Colapinto, que en ese momento estaba inclinándose para dejar su casco en el monoplaza, levantó la vista justo a tiempo para ver cómo Pérez se le acercaba, con el rostro visiblemente tenso y los ojos llenos de furia contenida. Antes de que Colapinto pudiera decir algo o siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Pérez ya estaba frente a él, con el ceño fruncido y una postura que transmitía una clara amenaza. Los músculos de su mandíbula estaban tan tensos que era evidente que había estado apretando los dientes durante todo el camino hasta allí. Sin preámbulos, sin rodeos, Pérez dejó escapar la primera oleada de su ira. ¿Qué diablos te pasa? La pregunta, aunque formulada en tono retórico, sonaba más como una acusación que como una simple consulta. Pero no terminó allí. Eres un pendejo. Las palabras salieron con una dureza inusitada, captando de inmediato la atención de todos los que estaban en el box. No puedes manejar así, casi arruinas mi carrera. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Ese adelantamiento fue una locura. No solo me pusiste en peligro a mí, pusiste en riesgo a todos los demás en la pista. El ambiente en el garaje se había vuelto denso, cargado de una tensión palpable. Los miembros del equipo de Colapinto, que al principio habían continuado con sus tareas, ahora estaban completamente concentrados en la confrontación que se desarrollaba ante sus ojos. Nadie se atrevía a intervenir, y el silencio que se había instalado en el box contrastaba violentamente con la explosión emocional de Pérez. Colapinto, por su parte, estaba atónito. La velocidad y la intensidad de los acontecimientos lo habían tomado completamente por sorpresa. Sabía que el adelantamiento había sido arriesgado, y durante las últimas vueltas había estado dándole vueltas al incidente, pero nunca había esperado que Pérez, un piloto conocido por su paciencia y autocontrol, reaccionara de una manera tan explosiva. Las palabras de Pérez lo dejaron momentáneamente sin palabras, pero pronto sintió que debía defenderse, o al menos ofrecer una explicación. «Checo», comenzó a decir, con la voz algo temblorosa pero tratando de mantener la compostura. «Lo siento, fue una maniobra en caliente. Vi el espacio y pensé que podía hacerlo. No era mi intención ponerte en peligro, solo estaba tratando de avanzar». Pero las disculpas, aunque sinceras, no parecían ser suficientes para calmar la furia de Pérez. El mexicano no estaba dispuesto a aceptar una simple justificación. Años de experiencia le habían enseñado que las carreras no se ganan con maniobras temerarias, y en ese momento, no estaba dispuesto a dejar pasar lo que consideraba una flagrante falta de respeto por las reglas de la pista y por la seguridad de todos. «¿Pensaste que podías hacerlo?», replicó Pérez, aún alzando la voz. «Esto no es un videojuego. Estamos compitiendo a más de 300 km por hora. No puedes tomar esas decisiones sin pensar en las consecuencias. No solo arriesgaste tu carrera, arriesgaste la mía y la de todos los demás. ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado si las cosas hubieran salido mal?». El intercambio continuó durante varios minutos más, con Pérez exigiendo explicaciones y Colapinto tratando de ofrecer disculpas sin parecer completamente sumiso. Aunque la situación no llegó a volverse física, la intensidad emocional de ambos pilotos era palpable. A medida que la tensión aumentaba en el ambiente, las palabras de Sergio Checo Pérez parecían no solo criticar la acción de Franco Colapinto, sino también poner sobre sus hombros el peso de toda la responsabilidad. La carrera había terminado, pero la discusión que se estaba desarrollando en el paddock traía consigo un eco de frustración acumulada. No era solo un incidente en la pista, era un choque de expectativas, de presión y de las altísimas demandas que la Fórmula 1 impone sobre quienes se atreven a competir en sus circuitos. Colapinto, joven pero ya curtido en las categorías inferiores, intentaba articular una disculpa. Había cometido un error, uno que le pesaba y lo sabía. Sin embargo, antes de poder completar su explicación, Pérez lo interrumpió sin la menor vacilación, dejando entrever que no tenía intención de suavizar sus palabras. «Eso no importa en lo más mínimo. Ni siquiera te acerques a pensar que solo con sentirlo se arregla el problema». El tono de Checo era tan cortante como las miradas que cruzaban entre ambos pilotos. «Aquí no estamos jugando. Esto no es una carrera amateur. Estamos en la Fórmula 1. Franco. Un error de ese calibre podría haber arruinado la carrera no solo para ti, sino para todos nosotros. Tienes que saber con absoluta certeza lo que estás haciendo. No es suficiente con que lo pienses. Tienes que estar seguro. Si no tienes claro cómo manejar una situación así, es mejor que ni te metas a pelear posiciones de esa manera».
Cada palabra caía como un martillazo sobre los hombros del joven piloto argentino, quien mantenía la compostura con una mezcla de profesionalismo y resignación. No era la primera vez que se encontraba en una situación difícil, pero la magnitud de la reprimenda le hacía sentir que estaba frente a un tribunal donde todo su futuro en el automovilismo se debatía. Sabía que los errores se pagan caro en la Fórmula 1, y la manera en que Pérez hablaba no dejaba lugar a dudas. El mexicano estaba exigiendo no solo una explicación, sino una promesa de cambio. La escena, cargada de tensión, no pasó desapercibida en el paddock. De hecho, comenzaba a atraer la atención de más y más miembros de otros equipos, ingenieros, mecánicos y periodistas que merodeaban la zona. Las conversaciones cesaban, y todas las miradas se dirigían hacia los dos pilotos que estaban inmersos en ese intercambio áspero. Los miembros del equipo de Colapinto se acercaron, intentando intervenir para mediar, pero el joven argentino, con un simple movimiento de la mano, les indicó que no lo hicieran. A pesar de la incomodidad que sentía, entendía que este era un momento que debía enfrentar por sí mismo. Aún con la intensidad del reproche de Pérez resonando en sus oídos, Colapinto se armó de valor para responder. Sabía que cualquier excusa o intento de justificación sería inútil y probablemente contraproducente. Lo que debía hacer era asumir la responsabilidad de su error, como le habían enseñado desde que había comenzado a competir en karting. Lo sé, Checo, y te aseguro que lo lamento de verdad, dijo con un tono que buscaba ser conciliador pero firme a la vez. Me dejé llevar por el momento, tomé una mala decisión, y sé que cometí un error. No volverá a ocurrir. Las palabras de disculpa parecieron calmar ligeramente a Pérez, aunque su postura seguía rígida, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Había algo en la mirada del mexicano que transmitía no solo enfado, sino también un profundo sentido de responsabilidad, como si estuviera obligado no solo a reprender, sino también a enseñar una lección que él mismo había aprendido a base de golpes en su larga carrera. Escucha bien, Franco, continuó Checo, esta vez con un tono ligeramente más bajo pero igual de firme. Todos hemos estado donde tú estás ahora. Todos hemos sido novatos, y créeme, todos hemos cometido errores. Pero aquí, en este deporte, esos errores pueden costar muy caro. Hoy no pasó nada, pero estuviste a centímetros, de arruinar la carrera para ambos. Esto es la Fórmula 1. No puedes simplemente lanzarte a hacer una maniobra porque sientes que puedes. Tienes que saber con certeza que puedes hacerla. La diferencia entre pensar que puedes y saberlo es lo que separa a los campeones de los que quedan en el camino. A medida que hablaba, el ambiente parecía cargarse de una atmósfera de lección, casi como si Pérez estuviera volviendo atrás en el tiempo, recordando sus propios errores como un piloto joven que había tenido que ganarse su lugar en la élite del automovilismo. Colapinto, por su parte, se mantuvo en silencio, asintiendo ocasionalmente, consciente de que intentar justificar o replicar en ese momento solo serviría para echar más leña al fuego. La intensidad de la conversación parecía ir disminuyendo, pero el mensaje de Checo era claro. Estaba hablando desde la experiencia, desde el conocimiento adquirido tras años de batallar en los circuitos más exigentes del mundo. Había una línea invisible que separaba a los que entendían la magnitud de lo que implicaba competir en la Fórmula 1 de aquellos que simplemente buscaban el éxito sin pensar en las consecuencias. Mira, tienes talento, prosiguió Pérez, finalmente dejando que sus brazos descansaran a los lados de su cuerpo. Eso no está en duda. Lo has demostrado una y otra vez. Pero déjame decirte algo, si sigues cometiendo errores como este, ese talento no te va a servir de nada. En este deporte, el talento es solo una parte de la ecuación. Tienes que aprender a gestionar los riesgos, a tomar decisiones con la cabeza fría. No estamos compitiendo solo por nosotros mismos. Lo hacemos por nuestros equipos, por nuestros ingenieros, por la gente que está detrás de nosotros trabajando día y noche. Y también lo hacemos por nuestros fans, por las personas que nos siguen y nos apoyan carrera tras carrera. Y por último, pero no menos importante, competimos por nuestra seguridad. Cada vez que salimos a la pista, estamos poniendo nuestras vidas en juego. Colapinto asintió una vez más, comprendiendo la gravedad del mensaje. A pesar de su juventud, sabía que cada palabra de Checo era cierta. Había cometido un error, y en la Fórmula 1, los errores no solo se pagan con posiciones perdidas o puntos en el campeonato, pueden costar mucho más. El ambiente finalmente comenzó a relajarse. Aunque el enfado inicial de Pérez seguía flotando en el aire, la conversación había pasado de ser un reproche a una lección constructiva. Colapinto, viendo que la situación se desescalaba, decidió aprovechar la oportunidad para disculparse de nuevo, esta vez con más sinceridad en su tono. Gracias, Checo. Aprecio lo que me dices. Fue un error de novato,
lo admito, y te aseguro que no volverá a pasar. Por un momento, todo quedó en silencio. Ambos pilotos se miraron fijamente, como si estuvieran evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, Checo extendió la mano hacia Colapinto. «Está bien», dijo con un tono más conciliador. «Solo asegúrate de aprender de esto. Nos vemos en la próxima carrera, y espero verte competir con más cabeza». Colapinto estrechó la mano de Pérez, agradecido de que la situación no hubiera escalado más allá de una lección. Sabía que había tenido suerte, tanto en la pista como en ese momento. Ambos pilotos intercambiaron una mirada de respeto antes de que Checo se diera la vuelta y se dirigiera nuevamente hacia su garaje, dejando a Colapinto reflexionando sobre lo sucedido. El incidente, aunque tenso, terminó convirtiéndose en una lección invaluable para el joven argentino. Supo que competir en la Fórmula 1 no solo era cuestión de velocidad y destreza, sino también de saber cuándo y cómo arriesgar. Para Pérez, por otro lado, fue una oportunidad para reafirmar su rol como líder dentro del paddock, guiando a las nuevas generaciones en un deporte donde cada decisión puede marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Lo sucedido no pasó desapercibido en el paddock, pero dejó una huella de respeto entre ambos pilotos, una marca de profesionalismo y, sobre todo, una enseñanza que Colapinto llevaría consigo para siempre.